Me llamo Ana María Pascual Hermida y soy la responsable del ciberempleo en la Fundación Elite Integración. Llegué aquí el 26 de septiembre del 2005 como docente de informática para dar una formación que terminaba en diciembre de ese año. Y ya me incorporé como técnico y responsable del ciberempleo cuando abrió en febrero del 2006. Son más de 13 años y en este tiempo recuerdo que el primer año no alcanzamos las 150 personas usuarias y ahora mismo tenemos una media aproximada de 400 personas al año. En todo este tiempo han sido atendidas casi 3.000 personas en el ciber y de ellas más de 2.000 han recibido formación. Desde aquí lo que hacemos es ayudar a las personas a que hagan la búsqueda de empleo por internet, creando currículums vitae, creando cuentas de correo electrónico, que aprendan a utilizarlas para enviar currículums, ofertas de empleo, darse de alta en portales de empleo, en ETTs. Hoy la mayoría de ofertas funcionan a través de internet. También que elaboren sus cartas de presentación. Y por otro lado también damos formación en informática, así como colaboramos en formación transversal de otros cursos que se dan en la entidad. Para venir al servicio del ciber, dirigirse directamente a él, es decir, bueno, en nuestra web tienen información de los servicios que tenemos en el ciberempleo, tienen un correo electrónico, un teléfono, si quieren contactar con nosotros de esa manera, a través de cualquier otro programa de la entidad o de otras entidades que conozcan nuestro servicio y directamente el único requisito es que estén en búsqueda activa de empleo. Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con las personas. Al final el trato con las personas, de las que aprendes mucho, pero también el compañerismo que tenemos en la entidad, entre todos los trabajadores y trabajadoras, y de los que yo considero que son grandísimos profesionales y de los que he aprendido muchísimo en todos estos años. La gran satisfacción de ayudar a otras personas, cuando alguien viene por la puerta y te dice que ha conseguido un trabajo, que tiene una entrevista, pues la verdad es que te llena de alegría, ¿no? Y en el caso de la formación, acabas un curso y lo siguiente que te piden los alumnos es ¿cuándo va a haber el siguiente? Bueno, pues que la gente tenga ganas de aprender también es de gran satisfacción, es el objetivo conseguido básicamente. Mi nombre es Mónica Rey Sánchez, estaba haciendo un programa en la oficina de empleo de Prepara y estábamos buscando empleo y todo esto y entonces me aconsejaron venir al ciber a preparar un currículum, que aquí los preparaban muy bien y todo, y entonces fue como conocí la fundación, vine al ciber, conocí a Ana, conocí a la gente de aquí y me metí así un poquito en ese mundo y muy bien, muy contenta, la verdad. No sabía ni moverme con el ordenador y ahora ya prácticamente ya voy yo sola al ordenador y ya manejo yo el currículum. La evolución fue buena. Una vez que ya aquí ya pues cogí la experiencia de cómo moverme, de cómo buscar trabajo y entonces desde esa estoy siempre en activo, como digo yo. Pues la verdad que me ayudó muchísimo a desenvolverme bien por ahí en el mundo del trabajo. Fue lo que más me ayudó. Ana es auténtica, es una persona que es auténtica, a mí me ayudó muchísimo y de hecho cualquier duda que tengo, cualquier cosa, vengo por aquí, Ana, mira, me pasó esto, me puedes echar una mano, mira, lo que más destacaría, pues la forma esa que tienen de ayudarte, de hacerte ver las cosas de otra manera, de que no te hundas, de que seas una persona valiente y luchadora, de que eches todo hacia adelante.